las cosas al revés, ¿no? Hay varios chistes sobre eso, ¿no? Y como Como por el correspondencia, huancaíno y el jaujino aquí. igual, efectivamente, ¿no? Yo creo Entonces, que aquí es como peor con correspondencia, jaujíes, pues ¿no? los Bueno, pues huamanguinos denominarían a los ayacuchanos, a los huamanguinos como hualpazúas, ¿no? De ahí, por extensión, se suele decir eso hasta en el sur de Ayacucho, ¿no? pero yo creo que Efectivamente. Walpazúa al final no, yo no lo entiendo como que si fuera un ladrón de gallinas, ¿no? Sino una metáfora de un ladrón de amores, ¿no? De chicas, algo Ajá, así, ¿no? Entonces, sí, yo más lo encuadro por ahí, ¿ah? Y ajá. además le encuentro más sentido a la vida. Sí, sí, de hecho las frases, ¿no? Tienen en el tiempo una serie. Parece que se le ha ido la señal a nuestro amigo. A ver, esperemos un rato. Supongo que ya se ponga en línea. Parece que cuando hemos hablado de los Walpazúas se ha ido su señal. Ah, bueno, ya regresó ya. No, estaba compartiendo el enlace. Sí, en realidad tiene varias connotaciones, varios sentidos, claro está, y de hecho también nosotros lo tomamos en el sentido más amical, ¿no? ¿No? Y es más, como el término cholo también, ¿no? En nuestro contexto, pues tiene un sentido más de afecto, ¿no? Y también depende de quién te lo dice, ¿no? Sí, el lenguaje es diacrónico. Bien, entrando en materia, doctor, efectivamente, como usted ha comentado, es un deber en realidad, y además, como le comentaba ayer, habíamos prometido a los amigos, ¿no? A la militancia, incluso hacer una escuela, y por diversas razones ya no nos alcanzó el tiempo para hacerlo de forma presencial. Entonces, es una deuda pues que queda en uno, entonces tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, hay muchos compatriotas, amigos que están a la expectativa porque analicemos, revisemos y comentemos el texto. Como le decía, qué mejor con el propio autor, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Les decía a los amigos, ¿no? A la militancia, el texto consta de 41 capítulos. Ayer hemos revisado los 4 primeros capítulos y entonces hoy arrancamos con el 5.º capítulo, que se llama El Faro de la Revolución. Para los que quizás recién se están conectando, el texto que estamos revisando, estamos comentando, se titula Perú libre del campo a la ciudad, del doctor Vladimir Cerro Rojas. ¿Por qué digamos, este comentario acelerado, qué sé yo, como pueda llamarse quizá? Es porque hay otro texto ya, o sea, el doctor es tan prolífico que ya sacó otro texto, que incluso hay fecha de presentación, que es el martes 4 de febrero, Hola. ¿no? Y también vamos a comentarlo seguro, pero queremos culminar con este texto. Como usted dijo ayer, no hay que dejar pues el libro ahí pues, en los anaqueles, ¿no? En la biblioteca, a veces ahí está ahí sobre la mesa y a veces no se toman el tiempo de leerlo, porque es una buena cantidad de páginas y hay detalles, ¿no? Entonces, no hay otra manera que adentrarlo pues haciendo uso del TikTok. Entonces, y ahí hay que aprovechar sobre todo el comentario del propio doctor. Entonces, el faro de la revolución. En esta parte, doctor, hay varias citas. Obviamente yo estoy saltando varias citas, solo algunos no me estoy mencionando, porque esto nos tomaría pues un semestre, ¿no? En realidad. Pero por la coyuntura y el contexto hay que acelerar un poco, y algunas ideas, solamente algunas ideas voy a resaltar, y aprovechando pues al propio autor para que él mismo lo amplíe, ¿no? En este texto, El Faro de la Revolución, usted comenta, entre otras cosas, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? De cómo Cuba le ha marcado la vida, ¿no? E incluso hay una parte en la página 74, dice literalmente, ¿no? No tengo reservas en reconocerme fidelista, ¿no? Fidelista, ¿no? Convicto y confeso, ¿no? Y más adelante hay otra cita interesante que dice, el pueblo cubano, página 75, el pueblo cubano hizo de la resistencia una cultura, como repito, que me ha quedado como lección para toda la vida y me ha permitido resistir los asedios políticos más hostiles, pudiendo afirmar que me encuentro preparado para cualquier adversidad. Para Cuba no solo existió la Guerra Fría, sino también la caliente, pues tras la revolución fue víctima de invasiones militares, sabotajes, asesinatos de su personal diplomático, atentados contra sus embarcaciones y aviones, y atentados terroristas en la propia capital, ¿no? Entonces, a ver, coméntenos, doctor, su rica experiencia en Cuba, ¿no? Y lo que aprendió de Cuba, ¿no? Esa lección que usted siempre comenta, se ha formado para
para resistir ante la adversidad. Le escuchamos, doctor. Ricardo, muy apasionante la vida en Cuba, en el sentido de que uno se traslada en el tiempo, ¿no? Uno sale aquella vez yo salí el año 91, el 7 de agosto del 91, me embarco rumbo a Cuba a las 12 de la noche. Y saliendo de un país semifeudal. E inmediatamente en el tiempo, en el vuelo, por eso que al avión de Cubana de Aviación a veces le decían el túnel del tiempo, aparecías en el socialismo. O sea, en otro modo de producción, ¿no? Entonces, cuando llegué a Cuba a las 5 de la mañana, a mí me parecía pues algo nuevo, nunca había subido a un avión. Y bueno, cuando llegué me dijeron que me iban a recoger y nunca fueron a recogerme. Y la suerte es que yo viajé con otro peruano que estaba yendo a estudiar ingeniería, que había estudiado en el Colegio José Martí de Lima y había sido becado también. Entonces yo me prendí de él, pues, ¿no? Porque a él sí fueron a buscarlo. Entonces, como yo estaba huérfano, los que fueron a buscarlo al amigo de ingeniería me dijeron, ¿y tú a qué has venido? Yo he venido a estudiar medicina, pero no han venido a buscarte, no han venido a buscarme. Entonces, vámonos juntos, me dice, ¿no? Ya pues no me quedó más que subir al carro e irme con el otro estudiante. Y nos pusieron en una casa de cuarentena, en una casa donde permanecí como 2 semanas. Y en esa casa te hacían todos los análisis de sangre, de orina, de esputo, de todo, ¿no? Porque tenías que entrar sano a Cuba, no podías tener SIDA, no podías tener enfermedades endémicas, tuberculosis, todo eso te hacían un descarte antes de que te integres a la sociedad como tal. Entonces, cuando a mí me trasladan a la casa de visitas en el reparto Siboney, me encuentro pues con africanos, sobre todo africanos, y todos hablaban su dialecto, nadie hablaba español. Y yo me sentía totalmente incomunicado. Primera vez en mi vida que me sentí incomunicado. Y lo único que hacía yo para tranquilizarme era hablar con los cubanos que venían en la mañana a hacernos el desayuno, por la tarde a hacernos el almuerzo y en la noche la cena. Escuchar algo de español, de mi idioma, me tranquilizaba. Pero después ya al segundo o tercer día opté por ver televisión. Y en la televisión, en Cuba tenía 2 canales de televisión nada más, Cuba Visión y Tele Rebelde. Entonces, bueno, ya por lo menos estaba en contacto con mi idioma, ¿no? Entonces, bueno, pasó ese momento y vino después un representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y pasaron 1 semana, 2 semanas, igual nadie me recogía. Entonces vino el amigo, no me acuerdo su nombre, y me dijo, mira, te voy a dar 60 pesos, fírmame acá para tus gastos porque en algo vas a necesitar y hoy día mismo yo te voy a llevar al Ministerio de Salud, ahí debe estar tu beca. Entonces voy pues, ¿no? Voy al Ministerio de Salud, él me indica más o menos cómo llegar y yo le preguntaba a los cubanos cómo llego al Ministerio de Salud. Y ellos me decían, oye chico, esto es aquí, allá, va por acá, baja por allá. Entonces yo no le entendía. Entonces decía, oye, ¿y cómo puedo llegar a tal sitio? Bueno, cruzas 2 cuadras, de las cuadras ahí te ubicas. Sí, ya, ahí no. Y llegas allá y ahí ya te ubicas, sí, ahí tampoco. Y así una manera particular de decir las direcciones. Entonces yo me montaba en cólera, ¿no? Primero porque estaba incomunicado ese tiempo. Segundo porque con los cubanos no me podía entender. Ellos hablaban español, yo hablaba español y no nos entendíamos. Bueno, así con las peripecias llegué al Ministerio de Salud. Y voy a ver pues a la viceministra que era la encargada de las becas. Y me dice que mi beca no existe. Y me dice, usted habrá venido a estudiar medicina veterinaria, sí, ¿no? Pero medicina humana no, acá no está usted. Pero, no, siguiente. Habían como 200 becarios ahí quejándose de eso. Hasta que conocí un amigo, un dominicano, que le estaba pasando el mismo problema. Alejandro Rodríguez Gabot. Y yo le digo a Alejandro, primero le pregunto su nombre, obvio, ¿no? Le digo, yo tengo este problema y me parece que tú también tienes el problema. Me dice, sí, yo tengo ese mismo problema, me dice, ¿no? Porque yo llevo ya 1 semana aquí en el Ministerio de Salud y no aparece mi beca. Y él ya llevaba realmente como 15 días, ¿no? Tanto así que tenía hasta novia. Y la novia de él era un militar, un coronel de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria. Entonces él me dice, yo he estado hablando esto con mi novia y me dice que aquí en Cuba hay un departamento que se encarga de todo lo que es América Latina. Ellos saben qué hormiga se mueve en cada esquina de cada país.
Sí, ¿y cómo se llama eso? Se llama el Departamento América. Y verdad, pues el Departamento América es como la CIA de Cuba. Entonces yo no sabía pues que era el Departamento América, ¿no? Y yo le digo, entonces, ¿qué tal si vamos allá? Claro, me dice, podemos ir, me dice. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en el Palacio de la Revolución, es decir, como Palacio de Gobierno. Claro. Imagínate, vamos a ir a hablar con Fidel, a quejarnos que nuestra beca no existe. Bueno, pues vamos, no había otro camino. Llegamos y en la prevención está el militar, ¿no? Y nos dice, ¿quiénes son ustedes? No, somos estudiantes, pero yo soy peruano, él es dominicano, y éramos muchachos, pues teníamos 19, 20 años. Y Claro. nos dice, a ver, sus pasaportes. Ah, no, le dimos el pasaporte. Y de ahí en adelante el hombre nos atendió de una manera gentil que nunca he visto en un militar, ¿no? Adelante, compañero, pasen por aquí, por favor, tomen asiento. Él mismo hizo la llamada, hizo el contacto y bajó el jefe del Departamento América, Roberto González, que falleció hace unos 4 o 5 años. Roberto González. Ah, no, se comunicó y le dijo, y nos dijo, los va a atender el compañero Roberto González, que es el jefe del Departamento América. Siéntese, por favor, y espere. Ya, lo estábamos esperando. En eso que lo esperábamos, aparece la viceministra que nos había choteado, la que nos había dicho que nuestra beca no existía, Claro. que había venido a estudiar otra cosa, ¿no? Y nos Ajá. ve, pues, nos ve sentados, a mí, a Alejandro ahí, y nos dice así, era medio, ¿cómo decir? Medio, tenía su carácter, ¿no? Y decía, ¿qué hacen ustedes ahí? Le decimos, bueno, viceministra, estamos esperando al compañero Roberto González, del Departamento América. Ya, la mujer se le paró las antenas, se le erizó los pelos. Y dijo, ¿ya qué han venido? A hablar que no aparece nuestra beca. Su beca ya apareció de ustedes. Suban inmediatamente. Y nos hizo subir a un Lada, donde estaba un chofer de nombre Agramonte. Suban, pero suban. Pero nada. Nos subió al automóvil, nos llevó al ministerio, inmediatamente movió sus caracoles, como dicen allá, Claro. y aparecieron nuestras becas. Dijo, muy bien, ya, ustedes son estudiantes de medicina, ya, de eso no hay duda. ¿Dónde quieren estudiar? Pueden estudiar en La Habana, pueden estudiar en Matanzas, en Cienfuegos, en Villa Clara, en Camagüey, en Santiago de Cuba, donde Se quiera hay permitió universidades todo. de medicina acá. Sí, entonces yo le digo, pues, yo donde sea, le digo, ¿no? Donde sea, le digo, yo lo que quiero es estudiar. Ya, te vas a Camagüey. Camagüey está a 580 kilómetros de La Habana. Ya, pues me voy a Camagüey, pues ya estoy becado, ¿no? Y a Alejandro le dice, ¿y tú? No, yo me quedo en La Habana, pues más mosca, más Claro. campechano, playero, Claro. ¿no? Claro. Me quedo en La Habana, ya, muy bien, ya, te quedas en La Habana. Entonces a mí al día siguiente me trasladan a otra casa de visita, la famosa casa 15 y 2 en Vedado. Y ahí al día siguiente viene un bus y me recoge. Y subo al bus y estaba lleno de estudiantes extranjeros. Así que hicimos un recorrido por toda la isla y en cada provincia iba dejando estudiantes en cada universidad, ¿no? Así hasta que llegué a Camagüey y me dejaron ahí también y el carro siguió pues hasta Santiago de Cuba. Wow. Entonces yo llegué a Camagüey después de un día y medio, casi 2 días. Y ahí, bueno, ya me esperaron, ¿no? Me dijeron, este es el albergue, este es el edificio de los extranjeros, vas a vivir aquí. Entonces, yo al día siguiente ya me levanto, me baño y todo eso, y bajo pues a explorar el ambiente, ¿no? Y lo veo a Alejandro, al dominicano ahí. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué tú haces acá, no? Porque tú te has quedado en La Habana y cómo has venido en tal caso, ¿no? Si yo acabo de llegar, después de un viaje largo y arduo. Y me dice, mira, mira compadre, me dice, esa señora me dijo que yo me iba a quedar en La Habana y de un momento a otro me llevaron a una casa de visita. Y de esa casa de visita vinieron a recogerme en un auto. ¿Y ahí qué pasó? Me subieron a un avión y me mandaron para Camagüey. Y yo le dije, entonces eso de que escojan su ¿Dónde lugar queda? era puro Claro. formalismo, ¿no? Eso era una Claro. paseadera. Eso te pasa a ti por Claro. darte de vivo, pues le digo, ¿no? Ya Claro. caballero, tenemos que estudiar acá nomás en Camagüey, pues. O sea, al Y final así estudió fue ahí. como con Alejandro nos hicimos amigos toda la carrera, ¿no? Y nos trasladaron allá. Y bueno, caímos en Camagüey. Déjame decirte que Camagüey eh, era la mejor universidad de medicina. En todo Mira. Cuba me parece que era la mejor porque ya llevaba como 6 años de vanguardia. Allá el gobierno premia a las instituciones que más se esfuerzan. Eso se llama emulación socialista, que es una imitación a lo que hacían en la Unión Soviética, ¿no? Entonces al mejor profesor, al mejor estudiante le daban su casa, le daban su carro, y esas casas y carros no lo podías vender. Eso moría en tu familia, lo podías heredar, pero eso no se podía vender. Porque si no, pues el que tenía más plata y el que producía menos terminaba adueñándose pues de los medios, ¿no?
Entonces, en esas circunstancias acabamos la carrera. Y ya cuando nos integramos a Cuba, vimos que la universidad era distinta, ¿no? Por ejemplo, en la universidad cubana no hay examen escrito, no hay examen escrito, todo es oral y ante un tribunal. Por ejemplo, yo voy a dar mi examen de fisiología y ese día todo el segundo año sabe que va a examinar. Y hay un tribunal de 3 profesores, en otro hay un tribunal de 3 profesores y en otro salón de 3. Puedes escoger el tribunal que tú quieras, ¿ah? Puedes ir al tribunal que tú quieras, pero te sometes a las mismas reglas. Entonces, yo iba a un tribunal y ahí sacaba una tarjeta. Y en la tarjeta venían 3 preguntas. Y el tribunal lo leía, tú lo leías y te decían siempre, empieza por la que más te sabes. Y el truco era empezar diciendo, eso me enseñó un ayacuchano, me dijo, cuando te digan eso, no vayas a caer en el error, ¿eh? Tú tienes que decir, voy a empezar en orden. Entonces ya con eso le has ganado medio punto, me decía. Y entonces, bueno, pues y así fue, ¿no? Entonces tenía que empezar a hablar, pues, ¿no? Porque yo nunca había hablado en un examen. En el Perú todo era escrito. Entonces, eso fue uno. 2, en la universidad tenías que llevar educación física. Y qué raro, pero en la universidad peruana, yo he estudiado eléctrica, yo he estudiado civil, he visto a mis hermanos estudiar carreras, todo. Nunca se lleva educación física. No, no, allá en la universidad. Hasta ahora en ninguna universidad se lleva educación física, ¿no? Sí, obligado. Y cuando llegas a la universidad, escoges el deporte que tú quieras. Hay natación, hay atletismo, hay hockey sobre césped, hay tiro, hay ajedrez y muchos de esos deportes. Y entonces, como yo llegué tarde y nadie quería atletismo, me quedé en atletismo. Y en atletismo yo era malísimo, pues, en Huancayo, ¿no? Pésimo. Pero en Cuba llegué a ser uno de los mejores. Porque como llegaba con buena carga de hemoglobina y estaba a nivel del mar, ¿quién iba a ganar, pues, no? Lo mismo que le pasa a los fondistas de la Maratón de los Andes, que siempre ganan los huancaínos. Entonces, por ese lado estaba muy bien, los profes me querían, me aceptaban. Y después me doy cuenta también que en la Facultad de Medicina tienes que llevar filosofía, 2 años. Materialismo dialéctico, primer año, y en segundo año materialismo histórico. No, mira. Y entonces es igual, si en Cuba te jalas educación física, te jalas materialismo histórico, te jalas materialismo dialéctico, te jalas una carrera que aparentemente nada tiene que ver con la medicina, te botan de la carrera. Es tan igual que una carrera, un curso de medicina. Ahí ya no hay que esto es de letras, esto es ciencia, no, ahí no hay eso. Allá no hay que yo llevo el curso a cargo, eso tampoco existe. Allá tú das un examen, te jalas ese examen, allá le dicen te ponchas ese examen, vas a un examen que se llama extraordinario. Ponchas el extraordinario, te vas a un examen que se llama mundial. Si ponchas un mundial, chao. Y no solo de la universidad, sino de la educación superior completa. Nunca más puedes entrar a una universidad en Cuba. Entonces es bien rígido el tema, pero también te dan oportunidades. Otra cosa que veo en Cuba, que se combina el trabajo intelectual con el trabajo manual. Es decir, tenemos que ir nosotros, estudiamos, pero también teníamos que hacer trabajo de campo, trabajos voluntarios en la agricultura. Entonces yo tuve que ir a la agricultura, cosechar, o a sembrar plátanos, cosechar yucas, ñames, como le dicen allá, etcétera, ¿no? Una experiencia interesante, y no es tanto por el trabajo, sino es la conciencia que te crea la universidad. Ahora, no solamente es el trabajo de ciencias académicas, no solo es el tema del deporte, no solo es el tema de la agricultura, sino también la cultura. Entonces ustedes son extranjeros, muy bien, entonces van a hacer su festival latinoamericano. Entonces ya, a ver, ¿de qué países son ustedes? Cada uno viene con su estampa típica. Entonces tenía pues que ahí aprender a bailar mi guaylas públicamente, hacer mi elenco. Habían otros chicos del norte que sabían su marinera. Claro, nosotros le metíamos alguna variación ahí, ¿no? Como no se daban cuenta los cubanos, porque nadie sabía totalmente pues una danza. Pero entonces la Universidad de Cuba te empujaba a eso. O sea, no, tú no valías solamente por lo que te metías a estudiar. Tenías que ser bueno o tratar de ser bueno en todos los campos. Y eso es lo que decía el Che Guevara, ¿no? Buscamos al hombre integral. No buscamos al académico que al final acaba como un tecnócrata y un reaccionario. Hay que involucrarse. Y al trabajo de campo iba el rector, iban nuestros profesores. Lo que Gramsci decía, el hombre orgánico, ¿no? El intelectual orgánico. Claro. Efectivamente. Claro. Entonces, no había en eso me enseñó Cuba. Otro tema que vimos en Cuba que te llama la atención es ver a los grandes doctores
venir con bicicleta al hospital. Decía, qué raro, ¿no? Ujú. O me estaré confundiendo. No, es algo natural allá. El médico que tiene carro en Cuba es porque se lo ganó en una emulación. Es porque se lo ganó por ser buen médico, por venir a sus guardias, por hacer temas académicos, por atender bien a sus pacientes, por tener una simpatía laboral con sus colegas. Entonces, esas cosas te enseñaban que cualquiera no podía tener un auto, una casa, si es que tú no, por lo menos no mostrabas el esfuerzo de hacer que la sociedad cambie y tú contribuyas con tu propio ejemplo. Y eran profesorazos buenos, ¿sabes? Enormes, intelectualmente ni qué decir. Casi todos habían pasado por organismos internacionales, habían hecho misiones internacionalistas. Hay otra cosa que se lleva en la carrera de medicina, es inglés. Ujú. Y claro, los latinos llevamos inglés, porque llegamos a la universidad de frente hablando español, pero ya los que venían de otros países, llámense los asiáticos, por ejemplo, eran camboyanos, ya ellos no les exigían otro idioma porque ya habían aprendido el español, aparte de su idioma nativo. Igual pasaba con los palestinos, igual pasaba con los africanos, igual pasaba de Centroamérica, de algunos países que hablaban inglés, de Belice, por ejemplo, ¿no? Entonces, con nosotros teníamos que llevar inglés, y el inglés también, pues si te jalas fuera de la universidad. Así que ahí tienes que aprender. ¿Y por qué los cubanos aprendían inglés? Porque casi todos los cubanos salen al extranjero a hacer misión internacionalista. De un momento a otro, el gobierno cubano te dice, a ver, doctor Vladimir Cerrón, usted mañana está en Mali, en África, el avión lo está esperando, y usted se va con goce de haber, le vamos a pagar a su familia todo su sueldo, y aparte allá seguramente va a tener no una remuneración, sino quizá algo, ¿no? Que le va a ayudar, pero va a ir a un lugar donde no quieren ir los médicos de ese país, donde los médicos de la Organización Mundial de la Salud tampoco quieren ir. Es un área endémica digamos, de virus del ébola. Ujú. Entonces los cubanos van, pues, por eso se llama misión internacionalista, y eso no se cobra. Lo que se cobra es la cooperación, pero cuando hay misión internacionalista, no. Entonces, esas cosas era interesante porque eh, te formaba la conciencia, ¿no? Entonces tú decías, pues, después de eso, ¿qué queda, no? Porque uno a veces va con la neurona alienada Ujú. de ser un médico, un señor médico, volver al Perú, ponerse un saco y corbata, ganar buena plata, trabajar en un hospital, en una clínica, y más rato hacer su propio negocio. Pero ese chip comienza a desconectarse cuando llegas a La Habana nomás, porque ves que la cosa es diferente. Entonces, esas cosas, ¿no? Y yo llegué a Cuba, para terminar este bloque, en Ujú. el año 91, y en el año 91 se dan, pues, eventos contra el comunismo internacional, como una especie de primavera, ¿no? Como una primavera de esas anticomunistas, porque acuérdate que en el mes de junio se da el conflicto de Tiananmen en China, y China resuelve sus problemas a punta de bala, acaba con la oposición y se acabó. En cambio, la URSS resolvió su problema tumbándose el muro de Berlín y tumbándose la URSS. Fíjese cuán diferente eran las revoluciones y los partidos comunistas. Entonces, el 25 de diciembre del 91 cae la URSS, pues, arriba la bandera. Y es cuando Fidel sale y dice, no, el 70% de nuestra economía va para afuera, y Cuba va a vivir con el 30% de la economía de la noche a la mañana, Ujú. y de hoy en adelante aprenderemos a gozar lo que seamos capaces de producir. Se acabó el subsidio de la URSS. Así fue durísimo, durísimo el periodo especial. Y Fidel dijo, no se cierra ni una escuela, no se cierra ni un hospital, no se cierra ninguna universidad, nada, por más que los salarios caigan al piso. Así fue. Así como te digo, así fue. A base de fibra, de convencimiento, escasez de comida, de combustible, de todo. Eso le llamaron el periodo especial en tiempos de paz. Y cuando la economía cubana cayó porque Europa del Este, los países de Europa del Este caen, Estados Unidos aprovecha para meter más bloqueo y sacan las dos famosas leyes, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, con lo cual tratan de asfixiar más la revolución. Y todo eso hacía de que tengas que resistir. Algunos extranjeros se fueron, dejaron la isla, se fueron, no acabaron la carrera. Pero muchos, mayoritariamente nos quedamos a resistir como los cubanos, a vivir como los cubanos. Entonces, para mí eso fue vital, ¿no?
Ahí en ese trance de la universidad también conocí a mi esposa. Ella vivía en el edificio 2, yo vivía en el edificio 1, estábamos becados y desde el año 92 pues estábamos juntos, ¿no? Toda una vida. ¿Y para qué? Ella me ayudó también bastante, ¿no? Su familia, ella. Fue un apoyo enorme, ¿no? Aparte de otros amigos. De ahí viví en una casa, en la casa de Roberto Sánchez Pérez y de doña Edi Rodríguez Ocarrás. El señor había sido un combatiente de la revolución y se dedicaba a la cerrajería, pero tenía una pensión mensual por haber sido combatiente. Entonces, él me contaba, ¿no? Las anécdotas. Su padre tenía como 7 farmacias y todas las confiscó la revolución. Pero él no vivía resentido, él entendía la revolución y todo eso, ¿no? Claro, su padre hasta el final vivió siempre renegando, molesto de eso, ¿no? Como cualquiera. Pero él no, él más bien era un tipo muy consciente, muy revolucionario, murió hace 2 años. Entonces, esas cosas, a grosso modo, me enseñó la revolución, Ricardo. Excelente, excelente, doctor. Sin embargo, aparte de esa parte interesante que usted comenta, de su experiencia en Cuba, ¿no? De las lecciones que ha sacado, en el texto también hace un interesante contraste, un comentario crítico, ¿no? Sobre, a pesar de que Cuba es pequeña, a pesar de que Cuba no tiene la riqueza que tenemos, ¿no? Cuba, sin embargo, pues garantiza en varios sentidos, ¿no? Como usted acaba de comentar, en el plano científico, cultural, sobre todo. A ese propósito, para recordar, hay una cita muy interesante aquí en la página 78. Para recordar, dice: Cuba tiene en cada provincia 3 universidades: la de ciencias médicas, la de ciencias pedagógicas y una universidad general. Además de la capital con mayores ofertas, la esperanza de vida en Cuba es de 78,4 años de edad, mientras que en Perú es de 74,6. Cuba tiene 9 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en el Perú es de 12,8 por cada 10.000 habitantes, muy por debajo. Cuba graduó gratuitamente en sus universidades a un promedio de 45.000 extranjeros de 60 países, mientras que en el Perú no existe esta política. Cuba presentó ayuda internacional a los países tercermundistas en el campo de la milicia, la salud, la educación, el deporte frente a los desastres naturales, mientras que en el Perú no tiene esa capacidad ni para los suyos. Y continúa, ¿no? A ver si nos comenta ese contraste, pues, terrible en realidad, ¿no? Sin embargo, Sí, se raja mucho de Cuba. justamente cuando yo hago ese contraste, es que consolido mi postura socialista. Porque no es posible, Ricardo, que un país desprovisto de recursos naturales frente al Perú, por ejemplo, Cuba solamente tiene níquel y zinc, un poco. Lo mayor que tiene se puede decir que es níquel. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene oro, no tiene plata, no tiene cobre, y el Perú tiene todo eso y más, uranio inclusive, ¿no? Cuba tiene un monoclima, todo el año es verano. Tiene una monoagricultura. Hay una temporada, digamos, de papas de 2 meses y nada más que hay papas, no hay otra cosa. Después entra la otra etapa de yuca y solamente hay yuca, y la otra es de tomate y solamente hay tomate y no hay más. Lo único que hay todo el año ya es arroz y azúcar. Entonces, esas cosas, el Perú pues tiene, en los pisos que tiene, altitudinales, en el clima y todo esto, le sobra, ¿no? Entonces, Cuba es una isla, tiene agua cálida, no tiene la corriente del Niño, esa riqueza que tenemos nosotros de ictiológica, ¿no? Cuba tiene camarones, bueno, hasta tiburones pueden haber, pero algo comestible no hay como lo tiene el Perú. Entonces yo decía, ¿cómo este país que es tan pobre no tiene analfabetos? Y nosotros tenemos 2.700.000, aunque hemos reducido a 2 millones actualmente. ¿Cómo es posible que este país fabrique sus propias vacunas? ¿Cómo es posible que este país fabrique sus propios medicamentos? ¿Cómo es posible que este país tenga 3 universidades y hasta 4 por provincia? ¿Cómo es posible que este país tenga 7 hospitales especializados por provincia? ¿Cómo es posible que este país tenga más medallas olímpicas en América que cualquiera de los países que tiene N recursos? ¿Cómo es posible que este país sea capaz de becar extranjeros en su país a cambio de nada, y en mi país no pueden darme una beca? ¿Cómo es posible que este país, sin recursos,
vaya a combatir a la guerra de Etiopía, a la guerra de Argelia, a la guerra de Angola. Inclusive en Angola murieron 6.000 cubanos, entre soldados, profesores y médicos, en la guerra que terminó con el combate o la batalla de Cuito Canavale. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que este país que no tiene recursos, en 1970 nos haya mandado médicos, aviones con sangre y haya hecho hospitales en el terremoto de Huaraz? ¿Cómo es posible que cuando hay un desastre natural, los médicos cubanos son los primeros en llegar? ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando? Es el sistema político, es el modo de producción de cada país. Es un país socialista y nosotros estamos en un país capitalista. Esa es la diferencia. De un país solidario versus un país individualista. Un país soberano versus un país entreguista. De un país mercantilista versus un país humanista. Ahí estaba la diferencia. Entonces, cuando yo digo que me declaro fidelista, no es porque me hayan contado. Yo he tenido la suerte de vivir en todo el gobierno de Fidel. Yo lo he visto a Fidel batirse contra los yanquis. Fidel ha logrado enterrar como a 13 presidentes norteamericanos y no han podido matarlo. Fidel ha tenido más de 800 atentados contra su vida y nunca han podido matarlo. Y vayan a ver al Museo del Ministerio del Interior en La Habana para que vean que lo que les estoy contando no es un cuento. Ahí están las fotos del trabajo de servicio de inteligencia, ¿no? La desactivación de las bombas en piedra. Le han envenenado el mar porque Fidel hacía el deporte de buzo. Entonces, cuántas cosas que uno aprende, ¿no? Por eso que Cuba fue un faro para mí. Me enseñó a ver lo que en el Perú nunca hubiera podido ver si no hubiera salido. Ojo, y yo no he ido a Cuba pues de turista, ¿no? Yo he ido con otros ojos. Entonces, conozco la sociedad cubana y por eso es que, como dijo el Papa Juan Pablo II, le doy su derecho a la supervivencia. Así sería. Excelente, doctor. Con eso culminamos el capítulo 5. Para los amigos que recién se están conectando, quizá estamos revisando y comentando el texto Perú libre del campo a la ciudad. En el 6º capítulo, del cual ha mencionado ya algunas cosas, y mencionó anteriormente también sobre el ayacuchano, ¿no? Que tuvo que ver mucho, ¿no? en su formación, y lo recuerda, ¿no? Y lo recuerda aquí en el capítulo 6, que se titula Los estudios en Cuba. Lo cito, ¿no? En la residencia estudiantil, en agosto de 1991, conocí a Luis Guillermo Casanova Morote, un estudiante peruano del 4º año de Medicina Humana y alumno ayudante de neurocirugía. Fue uno de los que tuvo que ver mucho en mi formación de especialista. Era un gran camarada en todo el sentido amplio de la palabra. Además, tenía también becado a su hermano Carlos Efraín en la misma carrera. A diferencia de los demás becarios peruanos, con Guillermo había temas ideológicos, filosóficos y políticos comunes que hablar. Fue quien me aconsejó que no volviera a Perú si no era como especialista. Adelante, doctor. Sí, coincidió, ¿no? Yo llego a la beca de medicina, a la beca le dicen ahí a toda la infraestructura, a todo el sistema. Y conozco pues a Luis Guillermo Casanova Morote, efectivamente. Es el nieto del paradigmático rector de la Universidad del Centro, de la Universidad de Huamanga, Efraín Morote Best. Y bueno, como yo más o menos conocía de la historia universitaria ayacuchana, comenzamos a conversar. Claro, con él aprendí algo más. Y también, pues, él estudiaba medicina. Y cuando llegué, Luis Guillermo tenía una fama enorme en toda la isla. Había llegado a ser campeón nacional de bioquímica. La bioquímica es el curso más temido en la medicina. Es como las matemáticas en la secundaria, igualito. Y Guillermo era campeón nacional. Y todos los peruanos tenían muy buena reputación ahí porque eran muy estudiosos. Entonces, bueno, pues me pegué a Guillermo, ¿no? Y Guillermo fue el que, aparte de aconsejarme de que haga mi especialidad, porque yo pensaba estudiar mis 6 años y regresar corriendo a Huancayo. Me dijo, no, como médico general no, tú tienes que volver como especialista, me dice. Es más, yo estoy estudiando y voy a hacer el primer puesto en mi promoción para ganarme esa beca, porque daban una beca por provincia. Él estaba en 4º año y yo estaba empezando 1er año. Entonces, todo lo que hacía Guillermo, yo tenía que hacerlo también. Y fue el que me llevó a una sala de operaciones, me enseñó a suturar una herida, me comentó que era la neurocirugía, etcétera, etcétera. Y efectivamente,
Cuando él acabó su carrera, fue el primer alumno y escogió neurocirugía y se fue a estudiar neurocirugía. Por motivos de la vida, que nunca conversé con él, él después dejó la carrera el primer año o el segundo año. No lo concluyó y se cambió a la especialidad de medicina interna. Hoy es clínico, o sea, es especialista en medicina interna y ejerce en Barcelona. Por mi parte, yo acabé en el 87 la carrera y también pedí neurocirugía. Y yo sí empecé y concluí la especialidad. Pero fue una guía en cómo debía comportarme como estudiante. Y en el periodo especial me ayudó bastante también Luis Guillermo. Con el hermano Carlos Efraín, claro, también tenía una amistad, pero no era tanto como con Luis Guillermo, porque Guillermo, como era nuestro mayor por un par de años, siempre está pues el respeto, que el mayor conoce algo, hay que escucharle y hay que acopiar siempre las lecciones que ellos nos dan, ¿no? Entonces, ese fue nuestro encuentro y por eso que en la vida, tanto política como académica, siempre me he topado con buenos ayacuchanos. Excelente, doctor. En el capítulo 7 habla de grandes amistades, ¿no? Menciona a varios y más adelante, en la página 99, hay una cita que llama la atención y en el que también muestra su parte humana, ¿no? Cuando he leído el texto, me hace recordar un poco a, claro, guardando las distancias, obviamente el autor que voy a mencionar es un idealista cristiano, usted pues materialista, ¿no? Agustín de Hipona tiene un texto que se llama Confesiones, donde da cuenta, ¿no? De su recorrido, su devenir, ¿no? Como humano, ¿no? En el que se muestra en su real dimensión. Y noto también eso, ¿no? O sea, Que se congeló la señal de Ricardo. Bueno, saludando también a los amigos que están aquí en línea, ¿no? Un saludo a todos ustedes. Parece que Ricardo está volviendo a pedir la entrada. Vamos a ver. Ojalá que se conecte de nuevo. A ver, vamos a ver. Ahí está Ricardo. Ah, Ricardo, se fue la señal. sí, doctor, a ver, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ya, sí, le decía, hay una cita que justamente me hacía recordar un poco al texto digamos, de Agustín de Hipona, ¿no? Un texto que se titula Las Confesiones. No sé cómo sale aquí la cámara, no sé ya, pero bueno, lo importante es que me escucha. Entonces, le cito, ¿no? Donde muestra pues la parte humana, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque a veces nos han golpeado tanto por los medios de comunicación, porque a veces nos presentan cual un monstruo, ¿no? Entonces, y lo cito en la página 90, dice, también hubo momentos aciagos, sobre todo con las vacaciones largas, la soledad golpeaba, la lejanía deprimía, la trova te ponía a meditar y deseaba que el tiempo avance rápido, esperando el día de volver. Preso de la melancolía, el segundo año bajé de peso de manera espectacular. Me enfermé de neumonía, micosis, parasitosis y de un síndrome ansioso depresivo que agobiaron mi estadía. Si bien no llegué a la caquexia, estaba cerca, no exagero. Fue en esas condiciones que una estudiante africana de Sierra Leona debió compadecerse de mí. Me alimentó, palió mis dolencias y hasta me lavó la ropa, cerca de un año. Coméntanos un poco esa parte, doctor. Claro, bueno, el primer año cuando uno llega a un país lo ve todavía como si fueran unas vacaciones, algo espectacular, es algo nuevo, estás en una fase de exploración, ¿no? Pero ya cuando llevas un tiempo y te pasa esa dopamina, te das cuenta que ya las cosas son más serias y más aún cuando vas a estar en un tiempo prolongado. Y efectivamente, yo bajé de peso de una manera brutal, ¿no? Y tal es así que yo regresé a Perú después de 3 años para mis primeras vacaciones.
Y llegué y mis amigos me decían, oye, ¿tú has ido a estudiar medicina o has ido a que te estudien? Y así me bromeaban, ¿no? Y efectivamente, y yo me veía pues descuadrado, ¿no? Imagínate, en estas circunstancias que me ves, yo estaría obeso frente a lo que era. Y me enfermé efectivamente de neumonía. Me enfermé también, en alguna medida me afecté psicológicamente. Todas esas cosas hay que vivirlas para después saber enfrentar y sobrellevar las cosas que vienen a futuro. Es necesario pasar por eso. Si no, uno no hubiera sabido enfrentar. Entonces, en esa circunstancia, pues conocí a Eta Aizatu Fatu, que era una estudiante de medicina de Sierra Leona. Ella me ayudó bastante. ¿Para qué? Me ayudó bastante. Me acogió en su albergue. Ella vivía con 6 africanas y entonces yo iba todos los días a almorzar ahí. Me tuve que adecuar a su sabor, a su menú, como dice, a su sazón, ¿no? Porque es diferente. O sea, ibas a cada país, pasabas por un pabellón, escuchabas un tipo de música, otro tipo de música, así hasta llegar al tercer, cuarto piso que escuchabas una música latina, una salsa, no sé, una música llanera. Era así, vivíamos en un edificio pues de puros extranjeros, de diferentes países. Entonces, ETA me ayudó mucho y después, a los años, ETA se fue, yo me fui a vivir afuera, ya me había casado y me fui a vivir afuera. Regresé y me dijeron que se había ido a La Habana, de ahí me enteré que se fue a Jamaica, ahí tuvo una hija y de ahí lo rescató el gobierno de Jamaica, de la embajada de Jamaica de los Estados Unidos y lo regresó a su país, a Sierra Leona. Sé que está ahí, ojalá que esté bien y si me escucha algún día le mando mis saludos, mi afecto, mi agradecimiento eterno y le deseo todo lo mejor y además estoy para servirla en cualquiera de las circunstancias y en cualquier tiempo. Entonces, fueron esas circunstancias, ¿no? Pero yo he recibido realmente la ayuda de los mismos cubanos, de todos, ¿no? Yo he vivido engreído en Cuba. Yo no me puedo quejar. Yo lo que más extraño de Cuba, y estoy seguro, ¿no? Todos los que han salido de Cuba, lo que más extrañan es ese calor de gente, es esa solidaridad, a prueba de todo. Y eso no ha nacido en el cubano por la revolución. Para mí que es su idiosincrasia propia. La revolución puede haberlo perfilado, puede haberlo, como darle los detalles, ¿no? Pero la idiosincrasia del cubano es así. Y casi, casi de los caribeños, ¿ah? Porque el dominicano también era algo así. Ujú. Entonces yo veía que eran diferentes, ¿no? A nuestro país. En cambio, en nuestro país todavía nos falta mucho de esa cultura, nos falta Ujú. bastante. Así es. Por interno nos piden releer algunas citas, obvio no lo vamos a hacer, hemos pasado la página, y algunas nos piden grabar, de hecho lo están grabando por ahí, y nosotros también esto lo vamos a subir por YouTube, por Lentes de Licla, ya la primera parte ya está editado y se va a subir íntegro, así que no hay pierde, no hay pierde. Vamos al capítulo 8, doctor, el, el Carpati, cuéntanos sobre su moto, que El también... Carpati. Claro, el Carpati, ¿no? Cuéntenos, doctor, a ver, usted mismo. Ese capítulo es bastante Claro, interesante, ¿no? sí, sí. Bueno, en Cuba el transporte es un problema, pues. Yo creo que el transporte es el mayor problema en un país sin petróleo, ¿no? Entonces, para eso me compré una motito pequeña, una moto que venían de Rusia y cuya marca era Carpati. Creo que significa escalador, explorador, algo de eso en ese idioma. Entonces, con ese Carpati yo me movilizaba al hospital. El hospital psiquiátrico, por ejemplo, era lejos, el hospital pediátrico era lejos, a la residencia estudiantil. Entonces, eso me permitía movilizarme con facilidad. Y un día con un amigo ecuatoriano, Víctor Junior Samaniego, nos pusimos a brindar, ¿no? Había llegado su hermano de Ecuador y cuando llegaba un extranjero era como que llegara nuestra familia, ¿no? Entonces sacó una botella de ron y nos pusimos a tomar. Y en esas Víctor me increpa que por qué yo no le había llevado a Las Tunas, que es la provincia aledaña a Camagüey, de donde era mi esposa. Y yo le dije, pues bueno, cuando tú quieras, vamos, ¿no? No hay problema. Y me dijo, ya, cuando yo quiera, sí, cuando tú quieras, ya. Puede ser ahora, me dice, claro, le digo, ¿no? Y sacó su mochila y se alistó a las 12 de la noche, más o menos, ¿no? Y me dijo, ya estoy listo. Y como que un huanca no se puede quedar atrás, y yo tenía la moto y encima estaba con algo de ron encima, le dije, bueno, vamos.
Nos fuimos, ¿no? 12, 1, 2 de la mañana viajando por la carretera central. Los buses pasando a nuestro costado a toda velocidad que iban a La Habana o regresaban a Santiago. Y yo haciendo señales con el foco de la moto, ¿no? Hasta que se quemó el foco. Entonces ya no tenía cómo hacer señales. Y venía un bus a toda velocidad. Y con esas luces te empañaba. Entonces yo, para evitar un accidente, me apego más a la derecha. Pero la luz me empaña y me meto a la cuneta. Y a la velocidad que iba de la cuneta salimos pues volando, ¿no? Salimos disparados a la periferia. Y yo me acuerdo que cuando yo caigo al suelo sobre la moto, toda la gasolina y el aceite está cayendo sobre mi rostro. Y veo que la fricción de la motocicleta con el asfalto, chispas de colores. Y de milagro no se incendió, ¿no? Si no, hubiera tenido quemaduras del tipo común que vemos. Sí tuve quemaduras, pero por la fricción con el asfalto. Y Víctor también quedó algo obnubilado, se rompió la dentadura y todo eso. Bueno, al final recogimos la moto, felizmente no vino otro bus que nos atropellara, nos hicimos a un costado y esperamos que amanezca. Bueno, nos pasó los tragos, ¿ah? Y fuimos caminando con la moto y llegamos a un grifo. Y ahí en Cuba cualquiera no te vende combustible, acuérdate que estoy hablando de un país sin petróleo. Entonces le dijimos que nos venda combustible, ¿no? Al encargado, y el encargado nos vio así, así como dice en el poema de César Vallejo, en Masa, dice, nos vio tristes, Claro. como quien dice, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Nos Claro. regaló combustible y aceite. Nos dijo, vayan nomás compañeros, pero tengan cuidado. Entonces pasamos antes de las 6 de la mañana el control hacia la ciudad de Las Tunas. Llegamos a casa de mi suegra. De esa vez no era mi suegra todavía, ¿no? Y nos reciben, ¿no? Y no nos dicen nada, normal. Y no, yo digo, me está riendo por la cara, ¿no? Y a Víctor también. Y nos dice, ¿y cuándo se han accidentado? ¿Ah? No, recién hace poco. ¿Cómo que recién hace poco? Sí. Ella pensaba que nosotros nos habíamos echado a Acetil rojo, eso, mertiolate, y que ya nos habíamos curado un día antes. No, era sangre, no era mertiolate. Entonces ahí se preocuparon y le dijimos, bueno, que estábamos bien, pero todo fue una tragedia, ¿no? Y la moto tuvimos que dejarla, no nos dejaron regresar con la moto. Regresamos ya con tren, toda una odisea. Pero fue la vez que pudimos perder la vida, definitivamente. Y yo estaba en 5.º año de medicina y Víctor estaba en 6.º. Y sería pues una necedad perder la vida en esas circunstancias a puertas de graduarte. Claro. Entonces decidí vender la moto. Vendí la moto y con esa platita que vendí la moto me casé. Lo invertí en mi matrimonio. Por eso que yo a mi esposa le digo, por molestar, a veces cuando discutimos ahí de cosas caseras, le digo, ¿cuánto extraño mi Carpati? Le digo. Si me hubiera quedado con el Carpati no me hubiera casado. Y así, ¿no? Por molestar, ¿no? Entonces ella también se ríe, pues, ¿no? Y así fue como me deshice del Carpati, pues, y efectivamente yo a nadie le recomiendo que se compre motos si es que no es disciplinado, ¿no? Porque ahí el problema fue la disciplina, pues, ¿no? Claro. No debía haber conducido en esas circunstancias, ni debía haberme dejado llevar por Víctor, que me estaba provocando para que lo lleve a Las Tunas. Entonces, creo que en los jóvenes una motocicleta es un gran peligro. Esa es mi conclusión. Claro. Pero más peligro es venderla. Hablando de Las Tunas, de donde es su esposa, en la página 106 justamente hace mención a ello, ¿no? Desde mi llegada a Camagüey en agosto del año 1991, viví en el edificio 1 de la residencia estudiantil, donde nos conocimos con mi futura esposa en 1992, Lisette del Carmen País Martínez, quien venía procedente de la provincia oriental de Las Tunas a estudiar la carrera de estomatología y vivía en el edificio 2. Sin exageraciones, ella era la mujer más bella de la universidad. Nos hicimos novios en el año 1994. Su sencillez, docilidad e inteligencia hicieron que se adaptara a mi difícil carácter andino. Y al cabo de 2 años, el 12 de octubre de 1996, nos casamos muy enamorados antes de culminar nuestras carreras universitarias. Y lo articulo con otra cita en una página anterior, en la 103,
hace mención una interesante frase, ¿no? Que ya yo lo he adaptado para un artículo. Dice, Las Tunas es una ciudad situada al oriente de Cuba, a 126 kilómetros de Camagüey, cuyo lema es quemada antes que esclava, debido a que en el año 1876, durante las luchas por su independencia, fue incendiada por los patriotas antes de que fuera retomada por los españoles. Entonces decimos nosotros ya, doctor, quemados antes que dominados. Escuchamos, doctor. Efectivamente, ¿no? Bueno, Camagüey también está considerado como una provincia oriental, ¿eh? Pero yo diría más centro, ¿no? Porque Cuba tiene tres regiones, occidente, centro y oriente. O sea, Cuba no es vertical, ¿no? Sino más bien es casi horizontal. Entonces, yo estudié en Camagüey y la provincia contigua era Las Tunas. Y es así como mi esposa acaba becada, pues, en estomatología, y nos conocimos, fuimos amigos, novios. Allí en Cuba no hay enamorados, es novios. Y después ya me casé con ella, ¿no? Y me casé antes de culminar la carrera, fíjate, qué irresponsabilidad dirían en otro sitio, ¿no? Pero que en Cuba tampoco es casarse, no es un tema que para eso tengas que tener dinero. Es más, ni siquiera para tener un hijo tienes que pensar que si vas a tener dinero, no, porque el Estado asume la salud de tu hijo, asume la educación de tu hijo. Son realmente hijos de Cuba, ¿no? No son hijos de la familia particular, capitalista, ¿no? Entonces, no hay esa barrera, ¿no? En cambio, en el Perú, pues sí hay que pensarlo, ¿no? Entonces, yo me casé en Cuba antes de acabar la carrera y me casé en la casa de mi esposa. Ahí fue el notario y nos casó. Y justo nos casamos el 12 de octubre, el Día de la Raza, ¿no? Entonces, sí, yo he llevado una vida con ella siempre muy feliz, excelente, no tengo realmente nada que quejarme yo. Entonces, eh, Camagüey y Las Tunas, como son contiguas y en las dos provincias se dieron batallas de independencia, las dos tienen su historia en cuanto a su lema. Por ejemplo, en Las Tunas es quemada antes que esclava, ¿no? Porque cuando los españoles querían retomar Las Tunas en las guerras de independencia, en este caso Calixto García, que es el héroe nacional de Las Tunas, ordenó de que quemaran toda la ciudad y él empezó quemando su casa. Él quema su casa, que era una mansión, y todo el pueblo atrás quema su casa. Llegan los españoles, encuentran la tierra arrasada, no pueden sostenerse y los mambíes van en busca de ellos y los derrotan. Entonces, de ahí su lema, quemada antes que esclava. En Camagüey, en cambio, el lema es con la vergüenza. El lema es con la vergüenza. Y el héroe nacional de Camagüey es Ignacio Agramonte y Loinás. No sé si habrás escuchado la canción de Silvio Rodríguez, El Elegido. Dice, el hombre se hizo grande de todo material, ¿no? Esa es dedicada a Ignacio Agramonte. Entonces, cuando ya los españoles habían diezmado a las tropas patriotas, le comunican a Agramonte y le dicen, general, ya no tenemos nada, ya no contamos con nada. Y Agramonte a los pocos patriotas que quedan les dice, sí contamos con algo. ¿Con qué, general? Con la vergüenza. Con la vergüenza a las generaciones futuras. Por eso el lema es pues con la vergüenza, ¿no? Es el lema de Camagüey. Interesante. Y logran vencer, pues, ¿no? Logran vencer. Y entonces, una vez derrotados ya los españoles, ya cuando estaban prácticamente a firmar ya la capitulación total, ¿no? Los estadounidenses hacen la maniobra de meter el barco, el Maine, lo hacen explotar en La Habana, le echan la culpa a los españoles y con eso se dan con el derecho a intervenir Cuba. Y como en Cuba, en la región más movida, así como Puno en el Perú, es Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba los mambíes, que era la tropa patriota, tenían que entrar marchando al término ya de la guerra y declarar la independencia. Y en vez de las tropas mambíes, entran los yanquis desfilando. Y eso es una ofensa, pues, para el pueblo cubano, ¿no? Por eso es que Fidel, en su discurso en Santiago, en uno de sus discursos, cuando triunfa la revolución, dice, esta vez sí, los mambíes entrarán desfilando por Santiago. Y es así como se cierra ese capítulo, ¿no? Muy interesante. Ese es más o menos el lema. Y cada provincia tiene, pues, su lema, ¿no? Como tal. Así es. Interesante, interesante, doctor. Vamos al capítulo 9, dice Nostalgia por Cuba. Y cerramos este capítulo con una cita que dice así, ¿no?
La estancia prolongada, como es natural, terminó por cubanizarme, como a muchos de nosotros, no solo en la forma, sino en el fondo de mi ser. Mi compromiso con Cuba fue sellado con mi matrimonio en el año 1996. A veces me pregunto, ¿qué sería de mí si mi esposa no fuera cubana? Lo que quiero expresar es que, pese a que Cuba está presente en mi vida diaria con ella, sigo extrañando a la isla profundamente. Yo a veces, no sé si esto le pasa también a los demás becarios extranjeros, sueño con Cuba, sueño que estoy en el albergue, sueño que estoy en la universidad y sueño que estoy en ese pequeño hospital donde me hice médico y después especialista. Veo a mis compañeros, a mis profesores que algunos ya han fallecido. Eh, Siento la nostalgia de buscar a más amigos dentro de ese sueño y siento la necesidad de despertar. Y cuando despierto es cuando recién me entra la calma. Y me voy a la biblioteca, me pongo a estudiar, me entretengo en otras cosas, pero quiero salir del tema. Entonces, así he vivido muchos años. Y cuando he regresado a Cuba, yo he regresado a Cuba 2 o 3 veces desde que salí y no he podido regresar por estas restricciones judiciales, lamentablemente. He sentido como que si saciara esa nostalgia y cuando he regresado al Perú ya he dejado de soñar algunos años, se me quita esa nostalgia. Solamente de ver, respirar en la isla, es como un embrujo, ¿no? Y que siempre pues te queda la vivencia, ¿no? Es parte de tu vida, ¿no? Es prácticamente, son 11 años que he vivido allá. Y yo creo que he estado más tiempo que todos los becarios extranjeros porque al ganarme yo la beca me tuve que quedar 5 años más, prácticamente otra carrera, porque la carrera es 6 años. Entonces, por eso es que a mí quizá la nostalgia me golpea un poco más. Pero considero de que parte de esa nostalgia es complementada o saciada con la sonrisa de mi esposa, con verla que me alcanza un café cubano, o recordamos de Cuba, o hablamos jergas de Cuba, y ella que está al tanto de su país, me informa sobre el tema cultural, sobre todo le gusta mucho el tema de la cultura. No hay cubano que no le guste la cultura, la música, el arte, por si acaso. Todos te pueden hablar de eso. Entonces me alimenta de esas cosas que lamentablemente en el Perú estamos muy apartados, ¿no? Porque no hay una política de Estado que constantemente te incentiva a entrar en la cultura. Así. Por eso el capítulo 9 usted cierra con este interesante pasaje. Dice, ¿no? Fue en Cuba que descubrí lo que paradójicamente se pretende ocultar en el Perú. Los puntos, las hazañas bélicas de Leoncio Prado Gutiérrez, la lucha política internacional de Raúl Porras Barrenechea, la relevancia mundial de José Carlos Mariátegui, el alma política de la poesía de César Vallejo Mendoza, las circunstancias y el significado solidario de Cuba cuando nos asistieron con médicos y donaciones de sangre en el terremoto de Ancash, ocurrido el 31 de mayo de 1970, cuyo saldo fue de 70.000 muertos. O sea, cuando uno sale del Perú, estás fuera y recién donde se valora muchas veces, ¿no? A nuestros autores, a nuestros personajes, doctor. No sé si quiere agregar algo al respecto. Los peruanos que has mencionado son prácticamente la representación intelectual y revolucionaria del Perú en Cuba. Ahí existe el Parque de la Dignidad, por ejemplo, donde está Raúl Porras Barnechea, que fue canciller de un presidente, no recuerdo el nombre, que lo mandó a San José de Costa Rica para que hable contra Cuba. Pero Raúl Porras Barnechea llega y habla a favor de Cuba. Entonces, cuando él regresa, lo destituyen del cargo, ¿no? Y entonces él está visto como un canciller de la dignidad latinoamericana, ¿no? Un espacio que en el Perú no le han dado, ni lo reconocen por ese acto, pero en Cuba lo reconocen. Entonces, en Cuba te hablan, saben de Raúl Porras Barnechea, saben de Vallejo, ni qué decir, saben de Mariátegui, ni qué decir, de Leoncio Prado, y algo que nunca te va a dejar de hablar el cubano es de los pasteles verdes, de Algo Gigovich y su grupo. Toda la vida que iba me decían los cubanos, tráeme cassettes de los pasteles verdes. Aquella vez había cassettes todavía. Entonces yo venía a Cuba las pocas veces que vine de vacaciones, llevaba mis cassettes, pues, ¿no? Ahí lo compraba en Lima, ahí en los ambulantes. Y mi mamá decía, ¿para qué llevas tantos cassettes? Es que mis amigos me han pedido.
y se sabían de memoria pues todas las canciones, ¿no? De Pasteles Verdes. Pasteles Verdes, ¿qué cubano no conoce Pasteles Verdes? Yo decía, Pasteles Verdes en mi país ya está enterrado, ya no se escucha. Pero ¿cómo van a dejar de escuchar esa música? Ustedes no han escuchado las palabras, nos decía, ustedes quizá escuchen pero no oigan. Que entonces te ponía contra la pared, ¿no? Y ya has escuchado esto, ya has escuchado esto y lo otro, y entonces te volvían a ti a rememorar lo que es Perú, lo que tú dejabas de costado, lo que tú ninguneabas, te dabas cuenta que en otro espacio tenía su altar. Entonces, muy importante por eso la experiencia en Cuba. Interesante, doctor. Ingresamos al capítulo 10. Usted me dirá si continuamos. Estamos con 214 espectadores. Depende usted, doctor. Bueno, ya cerramos con el 10 pues, y perfecto, continuamos. cerramos con el 10, número par. En el capítulo 10, el retorno a Huancayo, ¿no? Después de 11 años. Pero yo me voy de frente a esta cita que está en la página 119, que dice lo siguiente. Hecho el diagnóstico, me di cuenta que este sería el punto de partida perfecto para iniciar toda la tarea política. La salud pública era la llave perfecta para entrar al corazón y la mente del pueblo. Además de servirlo con vocación y pasión, era el eslabón principal, pues difícilmente el médico era rechazado por la sociedad. Casi imposible, más aún si era buen médico, con la aureola de estar graduado en el extranjero y con alto componente de servicio social. Punto aparte, continúa, dice, como decía Lenin, hay que saber identificar el eslabón principal o particular para aferrarse con todas las fuerzas, porque a partir de él se sujetarán toda la cadena y los eslabones subsiguientes. Claro que estos eslabones nunca serían homogéneos, tendrán diferente tamaño, color, contextura, consistencia, forma, procedencia y composición, pues no son como la cadena homogénea y corriente forjada por el herrero, es mucho más compleja. Esto es lo que justamente representaba una cadena de eslabones en los planos sociales y políticos. Le escuchamos, doctor. Sí, efectivamente, ¿no? Si yo hubiera llegado como ingeniero, como abogado, como profesor, quizá no me hubiera sido fácil conversar o penetrar en una persona ávida a escucharte con la vulnerabilidad que lo hacen cuando tratan con un médico. Claro que este tema se daba fuera de mis actividades médicas, pero yo seguía siendo médico afuera. Y no solamente yo le hablaba a un paciente, sino los familiares, los amigos, las referencias. Eso generaba una expectativa. Aparte de que realicé un trabajo social y tanto el médico es uno de los especialistas o profesionales que en cualquier sistema político sigue trabajando de la misma forma, sin mayor daño, diría yo, ¿no? Es decir, el capitalista, el comunista, el feudalista, el esclavista van a necesitar del médico. Y el médico va a llegar siempre a una persona en ese aspecto vulnerable. Y es cuando inclusive se derrumban castillos frente a una patología irreversible. Y es cuando el paciente, en este caso, se aferra al médico, al conocimiento de él, y hace los esfuerzos. Entonces, la medicina, yo veía que en Cuba era un punto por donde no podían rebatir a la revolución. Cualquier cosa que atacaban a la revolución, la gente decía, pero aquí yo tengo medicina gratis. Aquí me trasplantan del riñón y no pago un centavo. Aquí me trasplantan del corazón y no pago ni un centavo, ni un kilo, decían allá, ¿no? Aquí mi hijo puede ser médico y yo soy campesino y nunca hubiera sido médico si no hubiera sido por la revolución. Aquí mis hijos, gracias a la revolución, conocen parte del mundo. Entonces, gracias a la revolución yo tengo un médico aquí en la esquina. Gracias a la revolución me dan el tratamiento más avanzado y si no pueden me mandan a La Habana. Y si no pueden a La Habana me mandan al extranjero. Y todo lo paga el Estado. Entonces, esa es una barrera fuerte, ¿no? Entonces yo decía, la forma de yo combatir a la derecha es trabajando en el sector salud. Cuando yo construya en Huancayo el primer hospital del MINSA, ¿qué me va a decir a mí la derecha? ¿Con qué moral me podría atacar? Y no construimos uno, construimos 4. Entonces, Perú Libre se asentó fuertemente y le permitió ascender, ¿no? Convertirse en partido y toda la historia que conoces. Entonces, la salud yo creo que es un punto, yo diría como que neutral,
donde van a necesitar todo el mundo y en cualquier circunstancia, que atenderla y trabajar y fortalecerla es trabajar atendiendo a todas las clases sociales en conjunto. O sea, no es una atención ni una carrera clasista que se restrinja a tal sector, ¿no? Sino que trabaja holísticamente para todos. Por eso es que el rico nunca va a hablar mal de un hospital, el capitalista no va a hablar mal de un centro de salud, no va a hablar mal de la medicina, no va a hablar ni siquiera de médico. Es más, en mi caso, a mí no me atacan por ser médico, no me atacan por ser neurocirujano, no me buscan ni siquiera si he tenido problemas iatrogénicos, que por suerte nunca los tuve, pero no hurgan porque meterse con la medicina es como que meterse con un cura. Entonces ven una barrera, ¿no? Y ese es el eslabón del que hablo, que es el eslabón al que refiere Lenin, donde uno se aferra para que tire la cadena. Y es a raíz de eso, de ese eslabón, que se va generando el mito del médico que llega, el médico joven, el médico que estudió en Cuba y el médico que no cobra, el médico que opera a sus pacientes gratuitamente, el médico que socorre a cualquier hora, el médico que no tiene horario, el médico que si bien está desfilando, terminando el desfile, en vez de irse al almuerzo de camaradería, se va a operar un paciente, y todas esas cosas que me han pasado. Entonces, eso finalmente te da un piso de autoridad y un piso político más adelante. Porque muchas veces la gente no se mueve por un programa de partido, por una ideología como tal. Se mueve tras el mito, se mueve tras la imagen, la utopía, tras el símbolo. Y ese símbolo de rebeldía contra la medicina tradicional en Huancayo lo representaba en ese momento. Y ojo que por suerte antes de mí estaba el doctor José Luis Montano Torres, que también graduado en Cuba, un hombre altruista. Él hasta ahora ejerce la medicina, es especialista en cirugía, quizá más altruista que yo. Entonces como que quedábamos bien. Pero también debo decir, muchos o la mayoría de los que estudiamos en Cuba, una vez que llegaron al Perú, rotaron rápidamente al ámbito capitalista. Muy pocos continuamos con este tipo de medicina y con este tipo de trabajo, porque la medicina no solamente es una tarea de ciencias exactas, es una tarea social. Hay que entenderlo así. El que no ve la medicina desde el campo de vista socioeconómico y sanitario no ha visto nada. El que ve la medicina solamente desde el campo biologicista es un médico del pasado. Hoy el médico tiene que ver al paciente desde el punto de vista biológico, económico, social y medioambiental. Ese es el médico que puede llegar a conclusiones y a resolver los problemas de manera integral. Entonces, a eso me refería con eso, Ricardo. Muchas gracias, doctor. Entonces, creo que cerramos con el capítulo 10. Mañana continuamos en el mismo horario, le comprometemos públicamente, doctor, para continuar con los demás capítulos que nos falta. Habíamos planificado en nuestra ingenuidad y nuestra impericia en temas de redes culminar el sábado. Parece que no va a ser el sábado. Tiene para rato todavía, como decía, esto da para un seminario. Pero en fin, el retorno a Huancayo, capítulo 10. Ahí nos estamos quedando, doctor. Más bien queremos agradecer a los amigos, a las amigas que se han conectado, han hecho sus comentarios por ahí interesantes. También nos faltan los troles, pero igual les mandamos saludos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Agradecido a todos los que se han conectado, a todos los amigos, a todos los compatriotas y a tu persona, Ricardo. Gracias. Hasta la próxima.